Caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les cuento que hoy vamos a hacer un tema muy específico de los docentes, pero que no viene nada mal que los padres, la sociedad en su conjunto, conozcan un poquito más de qué se trata. Les cuento que tenemos testimonios de docentes, una entrevista a la licenciada Marta Maruco, que nos hace algo así como un recorrido histórico sobre este tema, una entrevista a Gladys Olazábal, que es gastronómica. ¿Por qué será que fuimos a su encuentro? Y aquí estarán con nosotros Bettina Axelrad, que es profesora en el Normal 7 y una de las coordinadoras de la Escuela de Maestros de la ciudad. Y también estarán con nosotros Magalí Martínez y Santiago Vázquez, ambos son profesores de nivel primario y docentes en primer grado. Nuestro tema, yo planifico, ¿tú planificas? Así lo presentamos. Casi todas las actividades humanas y laborales se planifican. Un viaje, una campaña publicitaria, un recital, la producción de ropa para una temporada. Y en la escuela, ¿qué lugar ocupa la planificación en la tarea docente? Planificaciones diarias, mensuales, anuales, ¿atentan contra la improvisación? Bueno, aquí estoy con Bettina Axelrad, con Santiago Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Ahora, ¿qué tal? Les pregunto a ambos, si querés primero, Bettina, si la planificación es algo así como la cocina, el backstage, el detrás de escena del trabajo docente. Sí, por supuesto, es esencial y tiene que ver con el pensar, la enseñanza, poder anticipar, poder revisar y poder también tener como un horizonte hacia dónde mirar, ¿no? ¿Qué es lo que van haciendo los chicos? ¿Desde dónde? ¿Qué me propongo enseñar? Y para eso implica también, bueno, seleccionar, definir algunas cuestiones, conocer. Ajá. Entonces, ¿los maestros hacen planificación diaria, mensual, anual, todo? Y hablamos tal vez de diferentes niveles de concreción. A principio de año uno arma la planificación anual, donde tal vez divide mensualmente o bimestralmente aquellas secuencias o proyectos que va a trabajar y después va armando a lo largo del año justamente esos proyectos en un armado que tiene que ver con más una tarea a mediano plazo. Y después está obviamente el armado de las actividades más concretas, de lo que uno va a hacer en el día a día, que es esa planificación que uno termina haciendo entre escuela y escuela, después de salir de la jornada pensando qué va a dar uno al día siguiente en el marco de esa secuencia que uno previamente elaboró. Cuando vos decís actividades, lo que me surge preguntarles es, entonces, ¿qué aspectos abarca una planificación? Sí. ¿Actividades será una? actividades será una, pero en un primer momento uno tiene que pensar cuáles son los puntos de partida de cada uno de los chicos, entonces poder revisar qué vinieron haciendo antes, qué van a pensar y qué van a trabajar este año, también cuáles son los contenidos a enseñarse. Por un lado, los contenidos y pensar a través de qué estrategias y qué actividades vamos a proponer en la enseñanza. Bueno, la práctica docente todos sabemos que fue cambiando a lo largo de la historia y seguramente estos aspectos también. Sobre esto nos habla la licenciada Marta Maruco. Hasta la década del 60, lo que hacíamos era presentar todos los días, al entrar a la escuela, dejar en dirección la carpeta didáctica y el leccionario. ¿Qué era la carpeta didáctica? Era el lugar donde los docentes planificábamos lo que íbamos a hacer en ese día, indicando las actividades, en primer lugar, cómo íbamos a iniciar
el desarrollo de cada tema, porque había que plantear algo que generara interés en los alumnos. Era lo que se llamaba la motivación. Y el leccionario respondía a que en esa época los docentes no teníamos capacidad para decidir qué enseñar en cada hora de la jornada, sino que teníamos ya un horario entregado por la dirección de la escuela, donde en todos los quintos grados, el día tal en la primera hora y segunda matemática, tercera, etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo a una época en que los directivos estaban obligados a observar clases, con lo cual tenían allí también la comprobación de la posible distancia que de pronto había entre lo planificado y lo que se hacía, o los resultados a los que se llegaba. Los docentes teníamos un cuaderno de actuación profesional donde tenía que haber una cantidad de informes anuales, porque si no, no tenían cómo justificar, directora y vice, la calificación que nos ponían a fin de año. Esto se desarrollaba dentro de un sistema educativo que ha sido y es verticalista autoritario o burocrático. El sistema educativo determina una serie de niveles jerárquicos con funciones específicas y con dependencia cada nivel del anterior. Los maestros estamos en el final, somos el último nivel. Y en realidad lo que se espera de nosotros no es que pensemos, organicemos, propongamos, sino que ejecutemos correctamente aquello que ha sido pensado por los niveles superiores, integrados por los funcionarios políticos, por los expertos en contenidos, por los especialistas en general. Bueno, uno de mis recuerdos tiene que ver con la revista La Obra, que es una revista que se difundió mucho en el siglo XX, pero lo más impactante es que la revista La Obra vendía planificaciones. Ahí la estamos viendo, esa era una de las tantas tapas, y los maestros compraban la planificación. Pensado desde hoy ¿es inimaginable o yo lo pienso? No, pienso yo que ahí un poco lo que se pone en juego es el rol del docente, ¿no? Si uno piensa que el docente es un aplicador tal vez de materiales didácticos, sea una revista o sea un documento curricular, o sino que el docente es un traductor, un recreador, un constructor de las propuestas didácticas que lleva al aula. Recién Marta señalaba muy bien, muchas veces en la planificación el último eslabón es el del docente, y sin dudas que es un eslabón sumamente importante porque la aplicación de esas propuestas, de esos enfoques curriculares no es lineal, sino que ahí interviene la perspectiva ética, profesional, política de cada maestro que decide efectivamente qué le va a proponer a sus alumnos y a sus alumnas. ¿Y a vos qué te surge de lo que comentaba Marta Maruco? Sí, fundamentalmente es el rol del docente como productor, constructor, quien selecciona y también define las líneas de enseñanza de acuerdo con las políticas públicas, de acuerdo a los lineamientos curriculares y en diálogo, ¿no? Y el lugar de los especialistas que plantea Marta, digamos, no ubicado desde el lugar del pensador aislado de la escuela, sino poder trabajar en forma conjunta, en diálogo con los maestros, quienes son también los que van a estar pensando la enseñanza. Sí, Marta hacía referencia a un proceso un poco burocrático y a esto de presentarle a la directora, ¿no? Me pregunto si la planificación estaba un poco dedicada a la directora o, lo dejamos pendiente, era una necesidad propia del trabajo docente. Seguimos entonces escuchando a Marta Maruco. Con el paso del tiempo se incluyeron otros tipos y formas de planificación. Se nos obligó a hacer la planificación anual, que es una sábana enorme donde se van indicando
cada disciplina de las clásicas, las materias clásicas de escuela primaria, las distintas unidades correspondientes, es decir, los temas que se van a ir abordando y el orden, la secuencia. Una vez que esto está aprobado por la dirección de la escuela, los maestros tienen que presentar el desarrollo de cada una de esas unidades. Hoy ya no hablamos más de planes y programas, hablamos de diseños curriculares. El problema fue que esto apareció, como suele ocurrir con las reformas educativas o las innovaciones, de un día para otro. Y siempre ocurre que informan a los que estamos abajo, a los docentes, con plazos perentorios. Entonces, en general, no terminamos de comprender por qué cambiamos lo que veníamos haciendo y cómo apropiarnos de ese nuevo enfoque. Si bien siempre dependíamos de los niveles superiores, con el paso del tiempo hemos ido perdiendo capacidad de decisión, fundamentalmente en el cómo enseñar. Los maestros teníamos que inventar actividades, porque lo que tenían los alumnos y lo que disponíamos nosotros no era suficiente, lo que ya venía armado. En cambio ahora, cada alumno habitualmente tiene un libro para cada área disciplinar, con lo cual enseñar en muchos casos se ha convertido, no siempre, depende en gran medida del maestro, se ha convertido en cumplir lo que el libro establece. Entonces, el tema del día es actividad 4 de la página 8, unidad tanto del libro tal. ¿Qué problema si tiene tanta autoridad el libro que actualmente trae además un desarrollo de actividades y entonces ya no tenemos que comprar la planificación en la obra y la tenemos en el libro? ¿Cómo es? Sí, digamos, la oferta editorial está, digamos, y también las propuestas de trabajo, también materiales que se elaboran desde el ministerio y demás. El tema es quién planifica la enseñanza, si es el docente el que selecciona. Es un valor agregado el libro en el aula, pero bueno, quien piensa la enseñanza, quien selecciona y los propósitos de por qué invitamos a leer determinado texto, qué elegimos de estos libros, queda en manos del docente, acompañado por el equipo de conducción y pudiendo pensar en la institución en general, ¿no? ¿Qué es el libro para vos, el libro de texto de las diferentes áreas? Es una propuesta más, sin lugar a dudas. Obviamente hay libros y libros, no es lo mismo un libro elaborado por profesionales del campo de la didáctica que un libro de una industria, ¿no? Yo creo que hay mucha didáctica construida, hay muchas investigaciones que me parece que no hay que desconocerlas, sino todo lo contrario, poder tomarlas no de una manera aplicacionista, sino tal vez pensando en la integralidad, en qué aporte puede hacer ese libro para el aprendizaje del grupo de alumnos del que uno está a cargo. Ahora, ¿cómo lo viven los docentes? Tengo que planificar o voy a planificar y también no solo me es útil, sino que me da placer desde mi trabajo. Sin dudas que es una tarea titánica, pero me parece que uno va generando anticuerpos como docente para que justamente no se vuelva una tarea eternamente desgastante. De lo que es mi práctica en la escuela en la que trabajo, que es la escuela 15, en la del tercero, sin dudas, tal vez sí, los espacios de encuentro entre docentes, los espacios institucionales, los espacios con la conducción de la escuela son muy importantes. Tal vez cuando uno piensa en la planificación, piensa en esa escena del docente aislado, el docente solo, que en horas por fuera de su casa tiene que realizar una tarea muy ardua y esa escena tiene algo de cierto y hay que romperla, ¿no? Y hay que pensar en tal vez la planificación también en su dimensión colectiva. Sí, eso es interesante, ¿no? Si la planificación es una tarea exclusivamente solitaria,
aislada o puede pensarse colectivamente, y también retomaremos en algún momento si las planificaciones el maestro las copia de sí mismo del año anterior cuando son otros los alumnos. Volvemos enseguida y conocemos la experiencia de Magalí Martínez. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros